La noche había caído con una quietud que no era normal. No había viento, ni ruidos en la calle, ni el canto lejano de los perros que solían romper el silencio. Todo estaba inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa. En la pared, el reloj marcaba las 11:59. El segundero avanzaba con lentitud, pero cada movimiento se sentía más pesado, como si el aire entero estuviera esperando algo. La mujer, sentada junto a la ventana, lo observaba sin comprender por qué el corazón le latía con tanta fuerza. No había razones para la ansiedad. No había esperado noticias, ni visitas, ni llamadas. Y sin embargo, su alma sabía que algo se acercaba. Lo presentía con una claridad que no nacía del pensamiento, sino del espíritu. Era una sensación que no traía miedo, sino reverencia. Algo, o alguien, estaba por llegar. Cerró los ojos. El silencio se volvió profundo, casi tangible. Respiró hondo y sintió el aire distinto, más puro, más ligero, más vivo. En ese momento, sin saber por qué, un pensamiento cruzó su mente como un susurro suave: solo quedan 60 segundos. Abrió los ojos, sorprendida. No sabía de dónde venía aquella frase, pero algo dentro de ella se estremeció. No era una advertencia, sino una promesa. Algo sagrado se estaba preparando para descender, y el tiempo, obediente al cielo, estaba abriendo paso. Miró el reloj. Faltaba un minuto exacto para la medianoche. Un minuto que no era igual a ningún otro. El último minuto de su espera. El tic-tac seguía su marcha, y con cada sonido, la mujer sentía el peso de los años acumulados. En sus ojos se escondía el cansancio de tantas noches sin sueño, de tantas oraciones que parecían no llegar a ningún cielo. Había amado, había perdido, había resistido. Y aunque su cuerpo se mantenía firme, el alma se había ido doblando poco a poco bajo el peso de lo invisible. Había aprendido a vivir sin esperar demasiado. Su fe, que antes era fuego, ahora era apenas una brasa que sobrevivía entre las cenizas del tiempo. A veces se preguntaba si Dios todavía la escuchaba, o si su historia había pasado inadvertida entre tantas otras. Pero esa noche, algo dentro de ella comenzaba a vibrar. Una parte dormida despertaba con la suavidad de una melodía antigua. ¿Será posible?, pensó, ¿podría ser que aún haya algo preparado para mí? El pensamiento le pareció casi atrevido. Pero no lo rechazó. Lo dejó flotar. Lo permitió. Y al hacerlo, sintió una ligera calidez subir desde el pecho hasta la garganta, como si el alma, cansada de callar, quisiera volver a hablar. El reloj marcó otro segundo. Ella suspiró, cerró los ojos y murmuró una frase que llevaba años sin pronunciar con convicción: Señor, si todavía me ves, háblame. El aire respondió con un silencio lleno de presencia. El reloj siguió marcando los segundos, pero de pronto, algo extraño ocurrió. No se detuvo por completo, pero su sonido cambió. El tic-tac habitual se volvió más lento, como si el tiempo estuviera estirándose, aguardando una orden que no venía de la tierra. La mujer se incorporó, sin entender qué estaba pasando. Todo a su alrededor permanecía igual: la lámpara encendida, el leve zumbido del aire, las sombras sobre las paredes. Pero el ambiente había cambiado. Sintió que algo invisible descendía, llenando la habitación de una energía nueva, ligera, casi eléctrica. Su piel se erizó. El aire se volvió más claro, y una sensación de calma comenzó a envolverla desde los pies hasta la cabeza. Era como si una mano invisible la hubiera tocado sin tocarla, dándole permiso para descansar. El reloj marcaba las 11:59 con 30 segundos. Medio minuto. Y entonces, lo comprendió. El tiempo del cielo no sigue las reglas del mundo. En ese instante suspendido, el alma puede vivir eternidades. No se trataba de esperar que algo sucediera. Ya estaba sucediendo. El cambio no venía de fuera, sino de dentro. El último medio minuto del día se convirtió en un espacio sagrado, una frontera entre lo viejo y lo nuevo. Y la mujer, sin saberlo, estaba a punto de cruzarla. El silencio seguía tan denso que casi se podía oír. No era vacío, era expectación. La mujer permanecía sentada, con las manos apoyadas sobre las rodillas, sin atreverse a moverse. Su respiración se volvió lenta, acompasada, como si el aire mismo la guiara. En lo profundo del pecho, un impulso leve comenzó a crecer, un deseo inexplicable de cerrar los ojos y escuchar. No con los oídos, sino con el alma. Entonces, algo se encendió dentro de ella. No fue una visión, ni una voz estruendosa, sino una sensación inconfundible: el llamado.
Una certeza sin palabras, un pensamiento que no venía de ella, pero que reconocía como propio desde siempre. Permanece quieta. No temas. Ya viene. El corazón le dio un vuelco. No supo si la frase se formó en su mente o si descendió del cielo, pero era real. El aire cambió. Era más liviano, más cálido. La piel le hormigueó con una energía desconocida. Abrió las manos, como quien se rinde. No pidió nada. No habló. Solo esperó. El reloj seguía marcando su compás, pero ella ya no lo oía. Cada segundo era un latido del universo, un pulso divino que la envolvía y la llamaba. Y en medio de esa quietud, comprendió, el alma siempre sabe cuando el cielo está cerca. De pronto, el aire en la habitación cambió de textura. No fue un viento, ni un sonido, sino algo más profundo, una vibración. Era como si el espacio mismo despertara, y en ese despertar, las sombras que habitaban los rincones comenzaron a desvanecerse. La mujer observó cómo la penumbra se retiraba poco a poco, sin razón aparente, como si una fuerza invisible la empujara hacia afuera. El ambiente se volvió más claro, más puro. Sintió una descarga leve que recorrió su columna, un estremecimiento que no provenía del cuerpo, sino del alma. No era miedo. Era liberación. Una carga antigua, invisible, parecía desprenderse de su espíritu. Como si por fin se rompiera una cadena silenciosa que llevaba años atada a su corazón. Las lágrimas comenzaron a caer sin aviso. No eran de tristeza, sino de alivio. Cada lágrima que tocaba su rostro era una memoria que se disolvía, los miedos, las culpas, las palabras no dichas, los dolores guardados. Todo se iba. Todo. Mientras lloraba, comprendió que la oscuridad nunca tuvo poder propio. Solo permanecía allí donde la luz no era invitada. Y esa noche, la luz había sido llamada. La sombra se rompió, y el alma respiró por primera vez en mucho tiempo. Entonces, la vio. Una luz comenzó a formarse en el aire, suave al principio, como el brillo de una estrella lejana. Pero crecía, se expandía, hasta llenar toda la habitación con una claridad dorada. No venía de ninguna lámpara ni del exterior. Era una luz viva, que parecía tener voluntad. Flotaba en el aire como un suspiro que respiraba. La mujer sintió el impulso de cubrirse el rostro, pero no lo hizo. No había nada que temer. Esa luz no hería los ojos ni el alma, era dulzura pura. La miró, y comprendió sin palabras que esa luz no era de este mundo. Era el umbral entre lo humano y lo divino. Era la antesala de la presencia. El reloj marcó el último segundo antes de la medianoche. Y en ese instante, la luz se movió. Se elevó ligeramente, como si tuviera forma, y el aire vibró con una frecuencia que parecía canto. No un canto audible, sino uno que se sentía por dentro, en el corazón, en la sangre, en el alma. El resplandor creció hasta envolverlo todo. No había más paredes, ni tiempo, ni reloj. Solo esa claridad dorada que abrazaba y decía, sin palabras, aquí estoy. Y el alma de la mujer, rendida y libre, comprendió que el cielo acababa de abrirse. De aquella luz dorada, que parecía respirar como un ser vivo, emergió una figura majestuosa y serena. No caminaba ni flotaba, simplemente era. Su presencia llenó el espacio sin imponerse, como si el aire lo reconociera y le hiciera lugar. La mujer no necesitó preguntar quién era. El alma siempre recuerda lo que la mente olvida. El arcángel Miguel estaba allí, no como un guerrero de armadura, sino como una fuerza de calma y poder. Su rostro no tenía rasgos definidos, y aún así irradiaba ternura. De sus manos emanaba un brillo azul, tan intenso que el suelo parecía latir con cada movimiento. No hablaba, pero su sola presencia comunicaba autoridad y compasión en igual medida. La mujer cayó de rodillas, no por miedo, sino por reverencia. Era como si la tierra misma la empujara a inclinarse ante algo que excedía toda comprensión humana. Miguel la miró con una dulzura firme, como un padre que observa a su hija después de un largo viaje. El aire comenzó a vibrar con una melodía sin sonido, y entonces la voz del arcángel se formó, no en los oídos, sino en el alma. Fuiste escuchada. El cielo ha enviado respuesta. Hoy, algo ha sido liberado para ti. La mujer sintió el corazón arder, y las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. No sabía de qué se trataba, pero en esa sola frase estaba contenida toda la verdad que había esperado durante años. Miguel levantó su mano derecha, y un resplandor dorado azul comenzó a girar lentamente a su alrededor, como un remolino de luz que obedecía a su voluntad. No había sonido, pero el alma sentía una vibración profunda,
una fuerza que atravesaba todo, rompiendo lo invisible. La mujer no se movía, apenas respiraba. El arcángel abrió la boca y pronunció una palabra. No era una palabra humana, no pertenecía a ningún idioma conocido. Era una sílaba pura, una nota divina que al ser pronunciada pareció tocar el tejido mismo de la realidad. En el instante en que la palabra fue dicha, el aire cambió de densidad, y algo que había estado atado durante mucho tiempo, comenzó a soltarse. La mujer sintió una corriente recorrerle el cuerpo, desde la coronilla hasta los pies. Era una energía viva, que no dolía, pero lo removía todo. Su respiración se volvió profunda, pesada, como si el alma se expandiera dentro de un cuerpo demasiado pequeño. Entonces comprendió, aquella palabra no era sonido. Era llave. Con esa sola pronunciación, el cielo había abierto algo que había estado cerrado por años. Una puerta, una promesa, una herencia espiritual. No sabía cuál, pero lo sabía, se había abierto. El arcángel la miró con ternura y dijo en voz baja: lo que fue atado por el miedo, el amor lo ha liberado. Nada te retiene ya. Las palabras de Miguel parecían derretir el aire. De repente, la mujer sintió un estremecimiento profundo, como si algo dentro de ella se quebrara suavemente. No era dolor, sino liberación. En su mente comenzaron a aparecer imágenes, recuerdos de culpas, de palabras dichas con ira, de momentos en que creyó haber fallado, de pérdidas que nunca comprendió. Todo eso emergía, como si la luz las llamara una por una. Y luego, sin esfuerzo, comenzaron a desaparecer. Cada recuerdo que aparecía se disolvía en una chispa de luz, como si fuera perdonado en el mismo instante de ser recordado. Las cadenas invisibles, esas que no se ven pero se sienten en el alma, caían una a una, con un sonido suave, casi imperceptible, pero eterno. El cuerpo de la mujer se relajó. Su respiración se volvió más libre, más ligera. El pecho, que por años había cargado con un peso inefable, ahora se expandía con una sensación de pureza y descanso. Lloró, pero ya no de tristeza. Era el llanto de quien regresa a casa después de un largo exilio. El arcángel observó en silencio. Su luz no se movía, pero se sentía viva. Y cuando todo terminó, cuando el alma quedó libre y desnuda ante Dios, Miguel dijo: la verdadera cadena no era lo que te ataba, sino lo que temía soltar. Ahora estás libre. La mujer bajó la cabeza y susurró: entonces, por fin, puedo respirar. El aire cambió. Ya no era solo luz, era presencia. Una corriente cálida comenzó a fluir por toda la habitación, moviéndose con la suavidad de una ola invisible. La mujer sintió como su cuerpo, antes tenso, se aflojaba lentamente, como si algo hubiera sido arrancado de raíz. No era un dolor físico, pero el alma lo percibía con claridad, algo que había permanecido encadenado durante años acababa de soltarse. El arcángel Miguel levantó su mano una vez más, y la luz azul que lo rodeaba se expandió en todas direcciones. No era un destello ni un resplandor violento. Era un fuego vivo, puro, sereno, que se movía con amor. En cuanto la luz la tocó, la mujer sintió que su respiración se hacía profunda y libre. Era como si todo su ser hubiera sido lavado por dentro, como si una corriente invisible le devolviera la vida. El arcángel habló con voz suave pero firme, la voz de quien no necesita levantar el tono para ser obedecido. Las puertas están abiertas. Nada te retiene ya. Lo que te pesaba, ha caído. Lo que temías, ha sido vencido. Ella cerró los ojos y dejó que esa voz llenara cada rincón de su alma. No pensó, no preguntó, no analizó. Simplemente sintió. Y en ese sentir, supo que era verdad. Las cadenas habían sido rotas. Las cargas, levantadas. El alma, liberada. El silencio posterior fue tan profundo que parecía un himno. Y en medio de él, un pensamiento dulce se formó en su interior: soy libre. Miguel dio un paso hacia adelante. La mujer lo observaba, o más bien lo percibía, porque su luz era demasiado intensa para ser mirada directamente. Y entonces, el arcángel pronunció su nombre. No con voz humana, sino con la vibración misma de la vida. Fue como si el universo entero se detuviera para escuchar. En ese instante, el alma de la mujer tembló. Nadie había dicho su nombre de esa manera. No era sonido, era esencia. No era identificación, era reconocimiento. Aquel nombre, salido de la boca del cielo, no la señalaba, la creaba de nuevo. Todo lo que había sentido que se perdió, su identidad, su valor, su propósito, volvió en un solo segundo. Era como si Dios mismo la llamara a la existencia otra vez,
pronunciando su nombre sobre las ruinas de su historia. El arcángel sonrió, y su luz se volvió más suave, más dorada. Eres vista, dijo. Eres conocida. No eres una sombra en la multitud del mundo. Eres pensamiento de Dios, y su mirada no te ha abandonado ni un instante. La mujer rompió a llorar. No de dolor, sino de amor. Ese nombre pronunciado la había devuelto a sí misma. Y comprendió que, al ser llamada, había sido sanada. Luego, todo se detuvo. La luz permanecía, el aire seguía tibio, pero no había sonido. Ni voz, ni palabra, ni movimiento. Solo silencio. Y sin embargo, ese silencio no era vacío, era presencia pura, densa, infinita. La mujer lo sintió envolviéndola como un manto invisible, penetrando en ella con una suavidad que ninguna palabra podría describir. El cuerpo entero le pesaba, pero de una manera dulce, como si el alma quisiera descansar después de un largo viaje. Cerró los ojos y respiró. Y en ese silencio, comenzó a escuchar la paz. El reloj ya no se oía. El mundo parecía haberse apagado, dejando solo el pulso del cielo latiendo dentro de su pecho. No había pensamientos, no había recuerdos. Solo una certeza, todo está bien. Miguel permanecía frente a ella, inmóvil. No necesitaba decir nada. El silencio era su mensaje, y en él estaba contenido todo lo que la mujer necesitaba entender. La verdadera curación no había llegado con palabras, sino con presencia. Con la paz que sigue a la tormenta. Con la calma que solo el amor eterno puede conceder. Ella inclinó la cabeza, dejando que las lágrimas calladas cayeran sobre sus manos. Y en ese gesto pequeño, humilde, el alma entera descansó. El silencio no era ausencia. Era Dios, respirando junto a ella. El silencio permaneció unos segundos más, y luego, como un amanecer que se abre despacio, la voz de Miguel volvió a llenar el espacio. No era una voz exterior, provenía de dentro, pero tenía la fuerza de lo eterno. Era serena, envolvente, imposible de ignorar. Escucha, dijo. Algo ha sido liberado para ti. No es una promesa futura, es una realidad que acaba de manifestarse. Había cosas que no podían llegar mientras llevabas el peso de lo que no te pertenecía. Había puertas que el cielo guardaba cerradas hasta que el alma se soltara. Ahora, todo está libre. Lo que es tuyo, vendrá sin esfuerzo. La mujer tembló. Las palabras no eran solo sonido, tenían cuerpo, vida, poder. Cada sílaba parecía moverse dentro de ella, recorriendo sus heridas y llenándolas de luz. Comprendió, sin razonarlo, que algo había cambiado no solo en su interior, sino también en el mundo a su alrededor. Miguel continuó. Lo que esperabas con lágrimas, ahora se acerca con suavidad. Pero no era el regalo lo que el cielo deseaba darte, era la libertad para recibirlo. La mujer respiró profundamente, y por primera vez en años, sintió ligereza. No sabía qué cosas específicas se habían liberado, quizás un sueño, una reconciliación, una bendición dormida, pero lo sabía, la espera había terminado. Lo que antes estaba detenido, ahora fluiría. El mensaje no traía instrucciones. Solo una certeza. Y esa certeza tenía el peso amable de la verdad divina. El arcángel extendió su mano, y de la palma surgió una llama azul y dorada que flotaba en el aire sin consumir nada. No ardía como el fuego de la tierra, su luz era suave, casi líquida, y el calor que emitía no quemaba, sino que reconfortaba. La mujer la observó con una mezcla de asombro y gratitud. Sentía que ese fuego conocía su historia, sus heridas, sus noches. Este es el fuego de la restauración, dijo Miguel. No viene a borrar tu pasado, sino a transformarlo en luz. Todo lo que creíste perdido, el cielo lo ha recogido. Cada lágrima, cada espera, cada oración sin respuesta, eran semillas. Hoy florecen. La llama comenzó a girar lentamente sobre la mujer, rodeándola en un círculo de claridad. Podía sentir el calor recorrer su cuerpo, pero no era un calor físico, era una vibración que curaba, una energía que acariciaba. Su pecho se abrió, su respiración se volvió profunda, y dentro de ella, algo comenzó a encenderse. No era un fuego exterior. Era el mismo fuego reflejado dentro de su alma. Comprendió, con lágrimas silenciosas, que no había venido a verla algo nuevo, sino algo antiguo, el amor eterno de Dios, volviendo a ocupar el lugar que nunca debió perder. El fuego se desvaneció lentamente, y en su lugar quedó una luz tibia, constante, que seguiría brillando incluso después de que el arcángel se marchara. De pronto, la mujer se vio envuelta por una claridad diferente, una luz suave que no cegaba,
pero que penetraba todo. Ya no estaba mirando con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. Frente a ella, en el espacio vacío de la habitación, apareció una puerta. No era una puerta física, era una visión, una imagen viva. La puerta estaba cerrada, pero de su borde se filtraba una luz tan pura que el alma entera se estremeció. Esa es la puerta de tu destino, dijo Miguel. Estuvo cerrada por largo tiempo. No porque el cielo la negara, sino porque tú aún no podías cruzarla con cadenas. Ahora, el camino está libre. La mujer observó cómo la puerta se abría lentamente, sin ruido. Del otro lado, no vio un lugar específico, sino un horizonte lleno de luz dorada. Era futuro, promesa, plenitud. Y, sin embargo, no sintió prisa. Comprendió que cruzar no era un acto físico, sino interior, abrir el corazón a lo nuevo, dejar que la vida volviera a fluir. Miguel la miró con ternura infinita y añadió: lo que está detrás de esa puerta no es solo bendición, es propósito. Has sido liberada para caminar en lo que fuiste creada. La mujer extendió su mano y tocó el marco luminoso. En ese gesto, todo se transformó. No hubo sonido ni destello. Solo un suspiro. Y en ese suspiro, el alma cruzó. El aire comenzó a brillar suavemente, y la voz de Miguel descendió una vez más, como si hablara no al oído, sino al corazón mismo. Sus palabras eran pausadas, llenas de una solemnidad dulce que no imponía, sino que abrazaba. La promesa se cumple, dijo. No de la forma que esperabas, sino de la manera perfecta que el cielo había planeado. Lo que creías que habías perdido, el tiempo no lo destruyó, solo lo guardó hasta que tu alma estuviera lista para recibirlo sin miedo. La espera no fue castigo. Fue preparación. Cada palabra caía sobre la mujer como un bálsamo tibio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de nostalgia, sino de comprensión. Por primera vez en años, comprendió que todo había tenido sentido, las demoras, las oraciones sin respuesta, los caminos cerrados. Nada había sido olvido, todo había sido propósito. Dios no te quitó nada, continuó Miguel. Solo apartó aquello que podía dañarte antes de tiempo. Ahora, el amor regresa a ti. Pero no el amor de antes, sino el amor que no se acaba. El corazón de la mujer latía despacio, con fuerza serena. La promesa no era una recompensa. Era una revelación, había sido amada desde el principio. El arcángel extendió su mano y un resplandor dorado descendió sobre ella, como lluvia de luz. Camina en paz, dijo. El cielo ha hablado. Lo que esperabas, ya es tuyo. La luz comenzó a menguar lentamente, pero su calidez no se apagaba. Era como si el aire mismo se hubiera transformado en una corriente de ternura que lo envolvía todo. La mujer permanecía de pie, inmóvil, mirando el espacio donde antes había estado el arcángel. No había miedo, ni vacío, solo una calma inmensa, tan pura que parecía venir desde fuera del tiempo. Esa paz no era silencio, era presencia. Cada rincón de la habitación parecía respirar junto a ella. El reloj seguía marcando los segundos, pero ahora cada tic-tac sonaba como una oración. Todo era simple, todo era claro. Por dentro, su alma estaba quieta. No había ansiedad, ni pensamientos que corrieran detrás del futuro. No había nada que buscar, porque todo lo esencial estaba ahí. La paz no vino con palabras, sino con la certeza de que el amor divino había llenado todos los espacios vacíos. Se llevó las manos al pecho y cerró los ojos. Sentía el calor del fuego celestial aún dentro, latiendo como una brasa viva. El cuerpo entero era templo. El alma, altar. Y en esa comunión silenciosa, comprendió que la presencia no se iría nunca más. El cielo no se había marchado. Había decidido quedarse. La mujer volvió a abrir los ojos y miró el reloj de la pared. Por un instante, dudó de lo que veía. Las agujas, que hasta entonces parecían moverse con lentitud solemne, ahora giraban suavemente bañadas por un brillo dorado. No era un reflejo de la lámpara ni de la luz exterior, era un resplandor propio, un pulso. El reloj seguía funcionando, pero ya no sonaba igual. Cada segundo tenía un ritmo distinto, más pausado, más vivo, más amable. Como si el tiempo mismo se hubiera consagrado después de aquella visita celestial. La mujer sonrió. Durante años, ese reloj había sido un testigo mudo de su soledad, marcando los días que parecían no tener sentido. Ahora era símbolo de un nuevo comienzo. El tiempo ya no pesaba, no dolía. El tiempo, ahora, era amigo. Todo sigue igual, pensó. Pero nada es igual. Se levantó,
Caminó hacia la ventana y vio que afuera el cielo empezaba a aclararse. El amanecer se aproximaba, y el aire tenía ese perfume limpio de los nuevos comienzos. Miró al horizonte y, en voz baja, dijo, «Gracias». El reloj siguió su marcha, y el universo entero pareció acompañar su compás. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos suaves de oro y rosa. La mujer se quedó un largo momento frente a la ventana, respirando despacio, sintiendo que el aire mismo la abrazaba. Todo estaba en calma. Todo era nuevo. Y justo cuando iba a apartarse, algo llamó su atención sobre la mesa. Allí, entre un libro y una vela apagada, había una pequeña pluma blanca. Era diminuta, casi translúcida, pero reflejaba la luz de la mañana con un resplandor propio. La tomó entre los dedos con delicadeza. No había ventanas abiertas, ni rastros de ave cerca. Aquella pluma no pertenecía al mundo exterior. Era un signo. Su corazón se estremeció. No necesitó explicaciones. Sabía lo que significaba, el cielo había estado aquí, y seguía estando. La pluma era el recordatorio silencioso de lo que había vivido, la evidencia física de una visita celestial que no se podía describir, pero sí sentir. La sostuvo unos segundos sobre la palma de su mano, conmovida, y una voz interior, la misma que había escuchado antes, pero ahora suave como un susurro de viento, dijo: «Cada vez que dudes, mira este signo. No es símbolo de mi partida, sino de mi permanencia. Donde hay fe, el cielo deja huellas». La mujer sonrió. No lloró esta vez. Solo sonrió, con el alma llena, con los ojos encendidos por una certeza que ya no necesitaba pruebas. Guardó la pluma dentro de su Biblia, entre las páginas más gastadas, y supo que ese signo la acompañaría hasta el final. El sol comenzaba a entrar por la ventana, bañando la habitación con una claridad dorada que parecía extenderse desde el cielo hasta su piel. La mujer volvió a sentarse en su silla favorita, la misma donde la noche anterior había sentido la soledad más pesada. Pero ahora todo era distinto. El silencio, antes tan duro, se había vuelto suave. La luz no solo llenaba la casa, también llenaba su alma. Apoyó la cabeza sobre el respaldo y cerró los ojos. No pensaba en nada. No esperaba nada. Solo descansaba. El cuerpo, por fin, sin miedo. El alma, por fin, sin peso. Todo dentro de ella respiraba al ritmo de una paz profunda, inmensa, inquebrantable. Recordó las palabras del arcángel: «Algo fue liberado para ti». Y entendió que no se trataba solo de bendiciones futuras o promesas por venir. Lo liberado era ella misma. Su espíritu, su fe, su esperanza. Había sido liberada para amar, para creer, para vivir. El sol tocó su rostro con ternura. En ese instante, supo que el cielo no se encontraba en las alturas, sino en cada respiro donde habita la presencia. Sonrió y susurró, antes de dejarse llevar por el sueño: «Ahora entiendo, Señor, la libertad de sentirte cerca».